¿Sí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Se todo puede bien, todo ver, bien, pero sí, se puede ver. Bueno, leamos el versículo clave todos juntos a la cuenta de 3, 2, 3. Así que ya no son Así que ya no son más dos, dos, una sino sola, una sola carne. carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo no lo separe el separe el hombre. Voy a empezar con una oración. Padre, muchas gracias por tu misericordia, por permitirme el día de hoy compartir tu palabra. Oro, Señor, que tu espíritu fluya, que esté sobre nosotros, así podamos oír tu palabra con un corazón humilde, que podamos recibir la dirección que hoy nos das a cada uno muy personalmente. Ayúdenos a retener tu palabra, a guardar tu llamamiento, a poder cumplir el plan de Dios por medio de la vida de fe. Te pido, Señor, que nos des el corazón para siempre volver al origen tuyo, donde usted nos llamó y nos conquistó con el primer amor, Padre. Gracias por perdonarnos nuestras multitudes de pecados y por hacernos servir y ser parte de tu obra redentora. Te pido que nos acompañes el día de hoy, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, bueno, cuando a mí me tocó compartir, misionero Marcos me dijo para empezar nuevamente con los mensajes, entonces yo me ofrecí. Pero ninguno de nosotros sabíamos que me iba a tocar algo sobre matrimonio, siendo que hace poco ya me formé en mi hogar y bueno, Dios por medio de esto me está entrenando mucho. Bueno, voy a empezar. En el principio creó Dios al hombre y a su imagen y semejanza, y finalizó la creación formando el primer hogar de fe, porque no era bueno que el hombre esté solo. Todas las aves y bestias podían ver a Adán y a Eva como un reflejo de la unidad de Dios. Pero por causa del orgullo y pecado, muchos se dividieron. Hoy Dios nos enseña a volver a ser uno y reflejar tal unidad a toda la humanidad. Primera parte, unirán y serán una sola carne. Por favor, lean versículo 1 a la cuenta de 2, 3. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones De Judea, al otro otro lado de del Jordán. Cuando Jesús estaba allí, las palabras que había terminado de hablar eran relacionadas al trato que uno debe tener con el otro. Jesús compartió el no hacer tropezar al hermano por causa de nuestro pecado. También habló sobre cómo debemos perdonar a nuestro hermano. Y esto es 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? 70 veces por 7. Significa incondicionalmente. El propósito de esto es para que la creación de Dios viva en armonía y se refleje el reino de los cielos en esta tierra donde está el pecado. Cuando terminó de enseñar estas palabras, Jesús cruzó al otro lado del Jordán y dice la palabra que grandes multitudes le seguían. Leamos el versículo 2 a la cuenta de 3. 2, 3. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Esas multitudes que le seguían, no todas se convirtieron. La palabra no dice que creyeron y le adoraron. Dice solamente que le siguieron. Esto quiere decir que cada una de las personas le seguía con un propósito distinto.
Algunos iban para ser instruidos, otros para ser sanados, otros iban de curioso y otros también iban para criticarle. Y en eso aparecen los fariseos. Versículo 3, leamos todos juntos a la cuenta de 2, 3. Entonces vinieron a A él él los los fariseos, fariseos tentándole, tentándole y diciéndole, ¿es ¿es lícito al al hombre hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Parece que los fariseos escucharon que debían perdonar al prójimo y ahora querían probar si debían también hacer lo mismo con sus esposas. Porque por la ley de Moisés, ellos podían repudiar a sus esposas. En Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Por medio de ese versículo, todos los judíos la usaban para divorciarse, sin importar el motivo. Había dos escuelas de rabíes donde enseñaban que la palabra cosa indecente podría ser si la mujer cocina mal, si habla con otro hombre, si le falta el respeto a la familia de su cónyuge. Entre ellos, uno era más flexible o estricto. En esta época era un tema muy polémico donde había muchas divisiones por su ideología, como si fuera el tema del homosexualismo y ley de aborto, como se habla en la actualidad. Y unos maestros de discutir sobre estos temas vienen y nos preguntan, ¿qué pensamos sobre esto? ¿Qué diremos? Jesús le responde a los fariseos volviendo al principio de todo fundamento. ¿Qué hizo Jesús? Leamos el versículo 4-5 a la cuenta de 2, 3. Él respondiendo Les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne? Esta palabra nos lleva al propósito real que tuvo Dios al formar un hogar de fe. Varón y hembra los hizo. No homosexualismo, varón y hembra. ¿Para qué? Para que sean una sola carne. El ser los dos una sola carne. Esto habla de la unión que Dios quiere que tengan. En el versículo 6 dice, leamos todos juntos, este es el versículo clave, leamos todos juntos la cuenta de 3, 2, 3. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sino una sola carne. Este versículo me hace pensar también en lo que Dios juntó. Dios no solamente juntó a un hombre y a una mujer para casarse, también juntó unos a otros, extranjeros con nativos, judíos con gentiles. Dios es el hilo que nos conecta. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Y con qué fin quiere Dios de que nosotros seamos uno? San Juan 17:23 dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste.
Los fariseos no estaban entendiendo entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Pero Jesús les dijo en el versículo 8a. Leamos todos juntos lo que está en rojo. 2, 3. Él les dijo con la dureza dureza de de vuestro vuestro corazón. corazón, más Lo que está rojo. Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. Esta dureza de corazón era el conflicto de todo divorcio y repudio. Es el conflicto de todo divorcio y repudio. En una relación de a dos personas, si en mi caso por mi culpa hago mal al otro y no quiero reconocer que lo lastimé, entonces por mi dureza de corazón esta relación se rompe. Si por causa de mi pecado me alejé de Dios y no quiero arrepentirme, por mi dureza de corazón pierdo mi fe. Dios muchas veces dijo que Israel era un pueblo de dura cerviz. Moisés sabía que ellos nunca iban a reconocer sus errores y que preferían echar a sus mujeres de su casa en vez de arreglarse y reconciliarse. Pero Jesús sigue diciendo, mas al principio no fue así. Esta frase nos hace volver al origen de todo, desde Adán y Eva, el primer matrimonio de fe, y que a pesar de sus acusaciones y el gran pecado que ellos cometieron, siguieron unidos y pudieron multiplicarse y fructificar la tierra como Dios se los mandó. Amén. En la última década de Argentina, hasta el 2019, se tasó que cada 100 matrimonios, 65 se divorcian. Y la mayor causa es por una infidelidad grave. Ahora en pandemia, la demanda de divorcio aumentó un 30%. Y las razones son otras, por los límites de espacio, por la limpieza, la monotonía, la sobrecarga de tareas, el estrés y la falta de economía. Uno, si se pone a buscar el motivo para alejarse, va a encontrar un montón. Mas al principio de la creación no fue así. ¿Y cómo fue en el principio? Volvamos a leer versículo 6a. Leamos todos juntos. 2, 3. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. El mensaje no habla de no se divorcien, sino habla de ser una sola carne. ¿Qué es ser una sola carne? Efesios capítulo 5, versículo 28 al 29 dice, ¿puede leer, Pastor Alonso? Sí. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Muchas gracias. Esto quiere decir que si yo maltrato a mi esposa, a mí mismo me estoy maltratando, porque es mi carne. Pero el que sea parte de uno no significa que seamos iguales. Hay que entender que somos diferentes, como brazo y pie, o codo y rodilla. Con la hermana Victoria tenemos algunas cosas en común en nuestro testimonio de vida que nos puede hacer entender, pero nuestros gustos, actitudes, manera de tomar decisión o cuál es la prioridad de cada uno es muy distinta.
Y si no entendemos que somos diferentes, podemos pelear. El ser una sola carne también implica que somos inseparables del otro. Mi pie no se puede rebelar y cortarse solo, y caminar mi pie solo por ahí. Jesús es como el pegamento que une a dos cuerpos. Aunque el pegamento esté en el medio y pareciera que los separa, no los está separando, sino que los está uniendo para que permanezcan juntos. Pero el problema principal que nos impide ser una sola carne es la dureza de nuestro corazón. Hay una frase muy popular que dice: lo que no sirve, lo desecho. Y así también puede ocurrir con nuestros pastores, familiares, compañeros, amigos, que al no buscar la misma unidad, decidimos divorciarnos y repudiarlos, como lo hace el mundo. Por causa de esto, los niños crecen en hogares disfuncionales, donde no ven muestra de amor de los padres, sino que ven las peleas y los pecados. Los niños van creciendo con el pensamiento: es mejor estar solo que juntarse o casarse con alguien. Así la sociedad se vuelve egoísta, solitaria y pierde el plan de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le confió el plan que tenía para Sodoma y se lo contó porque sabía Dios que Abraham le enseñaría a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Porque ese era el plan de Dios, de que la familia de Abraham sea luz para esa época tan oscura. Oro para que cada uno de nosotros formemos muchas iglesias hogareñas, para que todos puedan ver el amor de Dios en nuestro hogar. Así muchos niños, jóvenes, solitarios, adultos, puedan ver la gran bendición que es que haya Dios en la familia. En lo personal, siempre tuve el corazón abierto en casarme con Isaac y Rebeca. Mi pastor me dijo que si yo pongo mi matrimonio en manos de Dios, sin pensar en quién me tocaría, entonces podría poner en la mano de Dios todo asunto, porque el matrimonio es el evento más importante. Entonces lo demás también podría. Hace un año que no daba mensaje por causa de mi pecado de fornicación. Luego de ese tiempo pude tener un tiempo personal donde cada día meditaba la palabra y oraba para que Dios bendijera el hogar que me estaba preparando, aún después de fallarle. En ese tiempo sentí gran misericordia y amor, donde nos proveyó a mí, a Victoria y a mí, todo lo necesario para la ceremonia, aún cosas que no pudimos conseguir por medio de nuestro trabajo, y también un hogar. Luego, cuando empezamos la convivencia, hasta hoy, puedo reconocer la palabra de una pastora que me decía: la vida de casado es el comienzo de la vida de fe. Porque honestamente soy muy inmaduro espiritualmente. Pude ver cuánto me falta para ser un varón de fe que ministra a su hogar con mucha honra. A veces, por la dureza de mi corazón, olvidaba mi identidad cristiana para discutir, llevando la relación a una situación muy difícil. Este mes de julio son 7 meses que llevo casado. ¿Cómo pasa el tiempo? En algunas ocasiones habremos pensado en abandonar e irnos cada uno por su lado, por no querer soportar más las negligencias del otro, de no ver que se corrija rápido
los errores y que siempre sean los mismos problemas. Pero en cada momento ambos tomamos la misma decisión de permanecer en Jesús, de reconocer nuestra falta de comunión con Dios, de que no lo hemos buscado todos los días como lo hicimos en el principio. Entonces, al buscar nuevamente a Dios, Él hace su obra en nuestro corazón y nos da la comunión de ser uno conforme a su voluntad, de poder orar y compartir tiempo juntos en un buen ambiente espiritual muy cómodo. Dios me habla por medio de este pasaje para ser uno con mi esposa, porque esa es la voluntad de Dios, que por medio de los hogares de fe se manifieste la unidad en Cristo a la humanidad. Segunda parte, labrar la tierra del hogar o vivir eunuco. ¿Qué pensaron los discípulos después de escuchar las palabras de Jesús? Leamos versículo 10, todos juntos. 2, 3. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, no solamente los fariseos tenían la postura de repudiar a las mujeres, sino también los discípulos. Y estos grupos de personas son los que representan a la humanidad. Los discípulos entendieron bien las palabras de Jesús y supieron que formar un hogar de fe no es algo del cual podés salir fácilmente, sino que lleva mucho compromiso y dedicación delante de Dios. Este pensamiento de repudiar a la mujer que permitía a Moisés ya daba una intención implícita de que la relación no durará. Entre los discípulos, Pedro era uno de los que estaba casado. Al escuchar las palabras de Jesús, capaz habrá pensado, ¡ay, ahora tendré que soportar a mi esposa toda una vida! Pero pareciera que todos buscaban la manera de sacar provecho a la mujer, mirándola como un objeto, porque dice, no conviene. También se puede pensar que los discípulos no tenían tanto talento de luchar por su hogar. Al parecer, los fariseos no querían pasar por todas esas luchas. Por eso optaban por quedarse solteros. Pero, ¿qué les dijo Jesús? Leamos el versículo 11 a la cuenta de 2, 3. Entonces él les dijo, no todos son capaces de escribir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto se refiere a vivir soltero. En la Biblia vemos que no todos los siervos de Dios se casaron y tuvieron hijos. Con algunos, Dios fue explícito pidiéndoles que no se casen. Entonces, ¿quiénes se pueden casar y quiénes no? Versículo 12, leamos todos juntos a la cuenta de 3, 2, 3. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí habla 3 tipos de eunucos. Los que nacieron son aquellos que nacieron sin la capacidad biológica. Los que fueron hechos eunucos son los que fueron castrados por otros. Y están los que se hicieron eunucos por causa de recibir el reino de los cielos.
Estos que se hicieron eunucos por causa de recibir el reino de los cielos, son aquellos que tomaron la decisión de vivir únicamente para Dios. Esto implica abstenerse a las relaciones sexuales, a no codiciar al sexo opuesto. Pablo dijo que el soltero se preocupa por las cosas del Señor, en cómo agradarle, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su pareja. Pero no todos tienen el don de continencia. Entonces, el que puede casarse, mejor que se case, antes de andar quemándose y caer en pecado. Los discípulos, si realmente tenían esa fuerza de luchar contra los deseos de la carne sin dificultad, realmente les conviene servir a Dios solteros. Pero si ellos eran débiles y evitaban en unirse con alguien por algún conflicto de duda o miedo, realmente ellos debían madurar para que Dios les dé una dirección clara en cómo deben vivir su futuro. Cuando Dios creó al hombre, vio que no era bueno que esté solo. Un hombre soltero puede servir muy bien a Dios, pero no va a poder reflejar la unidad de Dios que lo refleja el matrimonio. Pues el matrimonio es el pacto más importante de la creación. Donde la Biblia empieza con el matrimonio de Adán y Eva y termina con el matrimonio de Jesús y la Iglesia. En conclusión, Jesús nos lleva a que veamos cómo era en el principio. Como personas podemos perder el foco de nuestro hogar. Podemos estar a punto de repudiarnos. Pero si vemos cómo fue en el principio, antes de que el pecado esté, podremos volver a la imagen de la unidad de Dios. Entonces traeremos el reino de los cielos y llevaremos la esperanza a muchas familias. Amén. Amén. Leamos el versículo clave, versículo 6. A la cuenta de 3, 2, 3. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Voy a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad de querer, de que seamos un solo cuerpo, tanto familias como ministerios, que nosotros podamos formar la unidad en Cristo. Señor, ayúdenos a volver siempre al principio de la creación, para que no perdamos nuestro foco, para que podamos volver a ti, para que podamos reflejar, Señor, la identidad con la que usted nos creó. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor que perdonó todo pecado y nos permite también seguir sirviéndote. Denos el corazón para honrarte y glorificarte y poder purificar cada día en nuestra vida. Guíe a cada uno de mis hermanos, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.